Dios los bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con nuestras vidas. Me presento, soy la hermana Tania, me congrego aquí en la Iglesia Pentecostal Poder de lo Alto de Plotier, de la ciudad de Neuquén, del país de Argentina. Y en esta hora vamos a estar exhortando el estudio bíblico bajo el tema del peligro de dormir espiritualmente. Vamos a ver algunos casos en la palabra de Dios del adormecimiento espiritual y su significado, y de las consecuencias que hay si se está caminando de esta manera. Vamos a orar primeramente delante de la presencia de Dios. Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora ruego que usted pueda estar deshaciendo toda obra de las tinieblas y que por medio de tu palabra puedas tú traer la liberación, Señor Jesucristo, que por medio de tu palabra vivifiques nuestro espíritu y puedas tú alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, quitando toda ceguera, Señor Jesucristo. Imploro que su Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas con poder y que todo se haga conforme a tu voluntad. Recibe la honra y la gloria solamente tú, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vemos que el sueño de calidad es esencial para la salud. Esto nos hace referencia al hecho de dormir bien durante la noche y el rendimiento diurno. De esa forma influye en la salud y la buena calidad de vida. Pero espiritualmente hablando, hay un peligro en el dormir. La persona puede creer que está despierta y no darse cuenta que está dormida. Cuando nosotros vemos allí en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14, dice en el nombre de Jesucristo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una relación entre el dormir y la muerte, hablándolo espiritualmente. Vemos que cuando una persona está sin Cristo, está muerta en delitos y pecados, muerta espiritualmente, porque aunque se la puede ver con salud o realizando su vida cotidiana, camina vacía, camina sin sentido, porque nada, absolutamente nada, podrá llenar ese vacío que se siente por no tener a Cristo en su vida. La persona está dormida en la oscuridad del pecado, en su condición perdida. Ahora bien, los creyentes, los que hemos llegado a los caminos de Dios, no estamos exceptos de dormirnos y que pueda llegar una muerte espiritual por aquello. ¿Esto qué significa? Muchas veces el letargo llega a la vida del creyente. El letargo es un estado en que la persona entra por estar en constante inactividad. Es un estado de adormecimiento. Proverbios capítulo 19, versículo 15, nos habla de que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá de hambre. Pereza, sinónimo de negligencia, que es igual a descuido y dejadez. ¿De qué estamos hablando? Cuando el creyente duerme espiritualmente, el orden de prioridades se altera. Esto significa que en lugar de poner a Dios en primer lugar, ya no se busca el tiempo para orar, para escudriñar la palabra de Dios, y el corazón se comienza a endurecer. Nosotros vemos que físicamente la inactividad o la falta de energía deja a la persona frágil, vulnerable e inactiva. Espiritualmente hablándolo, así también es la fe. Cuando está dormida, no hay diferencia alguna de que exista o no. Y el sueño de la fe no viene de un momento a otro. Es el resultado de estar mucho tiempo sin atender la vida espiritual. Vamos a ir a versículos bíblicos a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos allí en Mateo capítulo 13, versículo 24,
nos encontramos con la parábola del trigo y la cizaña, y dice así en el nombre de Jesucristo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña aparece cuando alguien duerme. El peligro de dormir espiritualmente es que el enemigo te puede llenar de una semilla que también va a crecer, que se va a desarrollar, pero que no viene de Dios. Nosotros conocemos que la palabra de Dios dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero debemos saber que nuestro mayor enemigo es la obra carnal, que por causa de emociones y sentimientos que se gestan en el corazón, la persona se comienza a apartar de Dios. Emociones y sentimientos negativos, fuera de la palabra de Dios. Eso hace que haya un apartamiento de la comunión con Dios y se comienza a caminar en pos de los propios deseos de la carne. Muchas veces se camina recibiendo palabra de Dios, pero pensando o actuando en la carne. Y así no vamos a poder heredar el reino de los cielos, llevando la palabra a nuestro parecer o siendo sabios en nuestra propia opinión. Nosotros, espiritualmente hablándolo, vemos que un pensamiento que no sea en la luz de la palabra de Dios puede plantar en nuestros corazones cizaña, que da como resultado rebelión, amargura, enojo, hipocresía, engaño, entre tantas otras cosas más. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿se estará viviendo una vida de trigo dentro de la iglesia, pero una vida de cizaña fuera? Porque escuchamos la palabra de Dios, la predicamos, pero ¿somos hacedores? ¿O se estará viviendo una vida de trigo en el servicio a Cristo, pero en el hogar una vida de cizaña, viviendo una vida de apariencia? Realmente, cuando llega el letargo, el adormecimiento en la vida del Hijo de Dios por la falta de oración y los descuidos, se comienza a tomar con liviandad la palabra. Y eso trae gravísimas consecuencias. Dios no puede ser burlado. No sea que en el letargo espiritual estemos caminando a nuestra manera, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros vemos allí otro caso en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 16. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz». Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, versículo 3, que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son la herencia que Dios nos ha dado a nosotros los padres, teniendo la gran responsabilidad y el privilegio de instruirlos en sus caminos. Ahora bien, espiritualmente, un hijo representa dones, talento, ministerio. Vemos que estas 2 mujeres se durmieron. Cuando una se durmió, mató a su hijo. Se puede llevar tiempo en los caminos de Dios,
y por medio de la obediencia, de la constancia, de una vida de oración, haber logrado metas en el ministerio, en la vida espiritual y aún en esta vida terrenal. Pero de pronto, por dormirse espiritualmente, todo lo que Dios entregó por gracia, todo lo que el Hijo o la hija de Dios cuidó, formó, levantó con la ayuda del Todopoderoso, se pierde. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por un descuido? Sí, por un descuido se pierde. Hay gravísimas consecuencias muchas veces. Y es que Dios siempre nos advierte del error de nuestro camino. ¿Cómo? Primeramente por su palabra y luego con diferentes acontecimientos. Pero Él nos está siempre amonestando, nos está mostrando los errores que nosotros estamos teniendo. Y realmente no prestamos atención. Cuando uno lee el libro de Ezequiel, dice en el nombre de Jesucristo, Ezequiel 33:13, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y el 18 dice en el nombre de Jesucristo, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Bajo el sueño espiritual puede la persona misma ser la asesina del ministerio, del talento, del don, la asesina del hogar y luego culpar al diablo, cuando en realidad el error es de la misma persona por no tomar buenas decisiones, conociendo la verdad. Es que es más fácil siempre echarle la culpa a los demás, pero vemos que se puede llegar a perder la salvación del alma por causa del adormecimiento espiritual. Por dormir se destruye la vida del espíritu, porque es muy fácil perder los principios bíblicos sin que el creyente se dé cuenta y olvidarse que el Todopoderoso nos quiere ver en la intimidad, orando a su presencia para conocer su voluntad, y tal como hizo esta mujer, se mata el llamado que Dios ha hecho. Ahora, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos despiertos, pueblo de Dios? Ahora, la otra mujer que dormía no se dio cuenta que le robaron el hijo y que en su lugar le dieron a un niño muerto. Cuando se levanta en la madrugada se da cuenta que estaba muerto, pero luego por la mañana se da cuenta que no era su hijo. Esta mujer tenía a su hijo vivo, pero estaba durmiendo, y por dormir no estaba atenta a lo que pasaba en su entorno. Y vino la otra mujer y le cambió el hijo. Le cambiaron lo vivo por lo muerto. Mas cuando despertó, recién ahí se dio cuenta que no era su hijo. Hay gente que no se está dando cuenta de lo que está perdiendo por estar dormida. El estar dormido espiritualmente causa que no se perciba lo que se acontece en el entorno. El Hijo de Dios comienza a descuidarse, no presta atención, no se está atento y entra la muerte a la mente, al corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo dice su palabra en 1 Corintios 6:19. Puede entrar la muerte no solo a nuestro hogar como templo del Espíritu Santo, sino también al hogar terrenal, arrastrando también así a la familia por permitir cosas que no se deben. Los sentidos se pueden extraviar. ¿Por qué hablamos de los sentidos y que pueden ser extraviados por causa de dormirse espiritualmente la persona? Sabemos que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Y si por los ojos comienza a entrar tinieblas, si se comienza a prestar oído a lo que contamina, todo esto va al corazón. Entonces, ya lo que se habla no comienza a ser recto delante de la presencia de Dios. Todo porque no se percibe lo que hay en el entorno, que influye profundamente en la vida de la persona y contamina. Un ejemplo en este caso donde la madre no se dio cuenta de lo que acontecía en su entorno
lo podemos llevar a los padres. Los padres son los que deberían saber lo que los hijos hacen, miran, escuchan. Y sin embargo, muchos padres cristianos ni siquiera saben qué ven sus hijos, ni con quiénes se juntan. Luego, cuando los hijos manifiestan no querer ir a la iglesia o manifiestan rebelión ante las cosas de Dios, ya es tarde. Porque no se prestó atención a lo que estaba aconteciendo en la vida del niño, del joven, de la jovencita. Y después hay preguntas, ¿por qué pasó esto? Despertémonos. Miremos qué acontece en nuestro hogar, qué estoy permitiendo. Quizá por causa del descuido se empezó a permitir cosas en el hogar, en nuestras vidas, y eso va a influir. Las consecuencias son en el momento o al tiempo, pero van a haber consecuencias si no despertamos en este momento. Vemos otro caso del rey David en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David dejó de ir a la guerra. El que este versículo nos diga que se levantó al caer la tarde es que representa el descuido. Debiendo estar en la batalla, se quedó durmiendo y en el letargo de despertarse ve lo que no tendría que haber visto. Cuando el creyente se duerme espiritualmente, los sensores de pecado se levantan, la ley de los miembros se despierta y el enemigo le va a despertar todo lo que la oración logró dormir, matar y destruir. Entonces, el peligro de estar dormido es que se pierde la sensibilidad del espíritu y se comienzan a satisfacer los deseos de la carne. Los enemigos no toman vacaciones, no duermen, y es por eso que no es tiempo de dormir, porque todo lo que viene persiguiendo a la persona la va a alcanzar cuando se detenga. Podemos tomar un ejemplo cuando alguien puede decir, pero si eso es de mi pasado, ¿cómo es posible? Si me estoy congregando, ¿por qué tengo estos sueños? ¿Por qué me está pasando esto? Pero en realidad, si la persona se durmió espiritualmente, entró en un conformismo y aquello que le venía persiguiendo le alcanzó. Nosotros sabemos de dónde nos sacó Cristo y si no se está firme, se puede caer. Por eso aquella vieja naturaleza está sometida cuando hay oración, cuando hay ayuno, cuando hay obediencia, cuando hay clamor ante la presencia de Dios, porque el Espíritu hace morir la obra de la carne. Pero cuando hay descuido, todos aquellos acontecimientos de la vieja naturaleza comienzan a resurgir. Otro caso es el de Sansón. Jueces 16, versículos 19 y 20, en el nombre de Jesucristo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón se durmió sobre las rodillas de Dalila. Cuando Dios llega, todos lo saben porque hay manifestaciones de su presencia. Pero cuando la persona está dormida profundamente, no nota cuando el Espíritu de Dios se va, no lo percibe. Sansón no supo que Dios se había apartado de su vida. Él se había convertido en alguien insensible al toque de Dios y a su presencia, que ya no pudo saber cuando Dios no estaba con él. Este acontecimiento deja la enseñanza que la decisión incorrecta sobre quién quieres en tu vida te puede llevar a la perdición. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice en el nombre de Jesucristo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Y esto no solo lo hablamos de una pareja, de alguien, de un compañero o compañera con quien se decida la persona estar, sino también con las amistades y con el entorno. Todo aquello puede influir. Y vemos que la Biblia lo dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora pensemos, reflexionemos. ¿Con quiénes nos estamos juntando que nos puede afectar? Si no estamos firmes, hermanos, esto no significa que usted no se junte, no tenga con personas, no tenga amistades, no hable con gente del trabajo. Esto significa que si el creyente, el Hijo de Dios, no está firme en la oración, en el clamor, en una vida de santidad y apartamiento, lo que está en su entorno puede influir. Por eso tenemos que ver con quién estamos compartiendo qué cosa y qué es lo que puede llegar a influir en nuestras vidas para mal. Porque vemos que Sansón no supo cuándo el Espíritu de Dios se apartó de él. Y el peligro de dormirse espiritualmente en esta área es que el creyente puede perder la presencia de Dios y no darse cuenta, creyendo que se camina haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad se camina en pos de la imaginación del corazón, lo que nosotros queremos hacer, con quien nosotros queremos compartir. Por último, vamos a ver allí el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 45, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La tristeza trae sueño. Cuando los creyentes no permiten a Dios obrar en sus vidas para sanar todo aquello que causa daño, eso comienza a adormecer la vida espiritual. Hay gente que convierte la iglesia en un oasis en el desierto. Un oasis es un paraje de un desierto en el cual se puede encontrar agua y vegetación. Viéndolo en el ámbito espiritual, las personas se acercan, beben, pero se van de nuevo al mismo desierto. Gente que bebe un poco hablándolo espiritualmente en la presencia de Dios, pero sale y no cambia su vida. Viven de emociones del momento. Gente que llega a la iglesia, que necesita la ayuda del Señor Jesucristo, pero que lo limita al Espíritu Santo. No le permiten a Dios obrar. Llegan por el momento, por una necesidad del momento, y luego se van al mismo desierto. Porque hay gente que recibe de parte de Dios, pero no cambia. Y no cambia porque no quiere. Muchos reconocen que tienen que hacer algo para salir del adormecimiento, pero no hacen nada. Se reconoce que la condición en la que están les afecta, pero no hacen nada. ¿Cómo nos encontramos nosotros? Viendo por medio de la Escritura que realmente cuando empieza el descuido, cuando la persona, el creyente, el Hijo de Dios se comienza a apartar de la presencia de Dios y empiezan a acontecer situaciones y a entrar otras cosas, realmente nosotros somos amonestados. El Espíritu Santo de Dios nos muestra nuestra condición. Muchos notan que la devoción a Dios no es la misma que antes, que la lectura de la palabra de Dios no es la misma, pero muchos deciden seguir caminando de la misma manera. Y eso puede ser peligroso porque no solo afecta a la persona, sino también a su entorno. Quizá se ha caído en un sueño profundo. Por causa de permitir el pecado de a poco, aquello trajo la muerte espiritual. No sé qué está aconteciendo en su vida, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Su palabra nos habla en esta hora y nos muestra nuestra condición. Muchas veces por permitir el pecado y apartarnos de la presencia de Dios se experimenta la soledad y la angustia. Se le da derecho legal al diablo, que ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Por eso hoy es tiempo de poder levantarnos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Muchas veces dejamos de creer, pueblo de Dios.
por confiar en nuestras propias fuerzas. Y no es por fuerza que el hombre prevalece. No podemos, por mucho que lo intentemos, con nuestras propias fuerzas. Solamente vamos a poder despertar volviéndonos a quien nos da la vida, al Señor Jesucristo, a su palabra. Cuando nos entregamos por completo, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, su Espíritu Santo nos puede ayudar. Dice su palabra en el Salmo 107, en el nombre de Jesucristo: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. ¿Qué acontece en nuestra vida? ¿Qué está aconteciendo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos? ¿Qué nos llevó a apartarnos de Dios? ¿Qué nos ha llevado a darle la espalda? ¿Qué hemos permitido en el hogar? Nosotros sabemos que cuando nos separamos de la comunión con Dios, todo se empieza a desordenar. En nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestro hogar, en el trabajo, en toda área, comienza a haber un desorden. Porque la plenitud que lo llena todo es el Señor Jesucristo. Él es la fuente, el manantial de aguas vivas que necesitamos continuamente. Y hoy nos está hablando claramente qué es lo que nos ha pasado, qué hemos dejado morir, qué Dios le ha entregado a usted, que ha dejado dormir, dones, talentos, ministerio, su devoción a Dios, el cántico, la alabanza. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de decir: no quiero esta condición, Señor Jesucristo. Lo reconozco mi pecado, reconozco mi debilidad, reconozco que cometí errores, pero hoy decido levantarme con tu ayuda. Órele donde sea que esté en esta hora, delante de la presencia de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, en esta hora clamo delante de tu presencia para que usted pueda obrar. Vivifícanos por medio de tu palabra. Despiértanos de todo letargo. Despiértanos de todo adormecimiento en esta hora. Despierta a tu pueblo, Jehová. Despierta nuestro espíritu para volver al clamor, para volver a la oración, para volver a la intercesión, para deleitarnos en tu palabra, para escudriñarla, para poder reconocer en esta hora delante de tu presencia nuestros errores, y no solo reconocerlo, sino también apartarnos solamente con tu ayuda, Jesucristo. Que por medio de esta palabra tú puedas despertar, Cristo Redentor, a quien se ha dormido, a quien ha permitido el letargo en su vida, y que en esta hora tu Espíritu Santo pueda estar obrando poderosamente, trayendo la liberación, la restauración y un renuevo. Gracias por tu palabra, Jehová, que es la que nos vivifica y la que nos hace comprender del error de nuestros caminos. Recibe honra y gloria solamente tú, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.